nosotros les vamos a hablar sobre Red Hat, Red Hat Linux y Red Hat Linux Enterprise. Bueno, es una introducción a que Red Hat Linux, existen dos nombres, Red Hat Linux y Red Hat Linux Enterprise. Es un sistema operativo comercial multitarea creado por la empresa Red Hat. Esta empresa fue fundada por Bob Jones y Mark Ewing en 1994. Es un sistema operativo creado en equipos de cómputo, de escritorio y de servidores. La primera versión fue presentada el 3 de noviembre de 1994. Fue la primera distribución que usó RPM como formato de paquete y ha servido como cierto plazo para el punto de partida para varias distribuciones como lo es Mandrake Linux. Como decía mi compañero, Red Hat fue fundado en 1994 por Bob Young y Mark Ewing. En agosto de 1999, Red Hat salió a la venta en la bolsa de valores y sus acciones obtuvieron el 8º lugar mayor en toda la historia de Wall Street. En noviembre de 1999, Red Hat adquiere Cygnus Solutions, una empresa fundada una década antes y que fue la que demostró que a partir del software libre se puede ganar dinero. En septiembre del 2003, Red Hat se concentró en la versión distribuidora corporativa Red Hat Enterprise Linux y cedió su versión común a Fedora Corpus. Estas son algunas de las fechas importantes en las historias de Red Hat. En 1996 salió la versión 4.0 compatible con procesadores Spark. Del 97 al 2002 salieron las versiones las 4.1 a la 8.0 y en el 2003 hubo la fusión de proyecto Fedora y Red Hat Linux. En el 2003 al 2004 salió la versión Fedora 1.0 de Fedora Core. En el 2004 a 2006 la versión 2 al 6 de Fedora Core. En el 2007 la versión 7 de Fedora, pero ya no era Core. Del 2008 al 2010 la versión 8 a la 13. Son características del Red Hat es instalar un ambiente gráfico Anaconda diseñado para un uso fácil. Incorpora una herramienta llamada Lockbit para configurar las capacidades de cortafuegos. Bueno, arquitectura. Entonces, ya compañeros anteriormente habían hablado sobre el kernel. Ya nos queda claro que el kernel es como ese corazón del sistema que nos permite la comunicación entre la parte del software y la parte del hardware. Entonces este es un esquema, una arquitectura muy básica que encontramos en el libro Linux Free, está en la biblioteca, sobre la arquitectura de Fedora. Entonces tenemos el kernel, donde nos posibilita la gestión de archivos, la gestión de almacenamiento principal y secundario, la comunicación entre procesos, la gestión de procesos y el planificador UCP. Entonces ahí tenemos otras dos capas donde nos posibilita la interfaz de llamadas al sistema, los puntos de entrada al kernel y los controladores de dispositivos, en este caso controlador como el ratón, impresora, CD-ROM, DVD, discos duros, etc. Otra capa que es la parte de Shell. Tenemos también las bibliotecas de lenguaje como C, C++, Java, Fortran y otra capa de hardware donde tenemos las cables, los condensadores, las resistencias, transistores, los circuitos integrados, etc. Y la parte de las aplicaciones son los compiladores, los procesadores de texto, las hojas de cálculo. Bueno, esta es otra arquitectura
entonces uno la facilito. Lo curioso de esto es que en blogs específicamente de kernel lo comparan como el director de una sinfónica. Entonces el kernel se encarga de dirigir lo que es los procesos internos, la parte del software para la comunicación con el hardware. Entonces tenemos aplicaciones internas como el file server, el Unix server, las aplicaciones IPC y los drivers. Y eso facilita la comunicación con el hardware. Algunos lenguajes que fueron usados para la creación de Red Hat fue en el núcleo, el C y ensamblador, en el script del shell, Shellbone, Python, Perl y Ruby, en los drivers y los módulos del kernel, C, C++ y el ensamblador. Y en las utilidades fue Java, C#, C, C++ y los lenguajes de script. Bueno, algoritmos de planificación. El algoritmo de planificación es bastante parecido al round robin, con prioridades. Pueden haber a la vez en el sistema procesos con distintas políticas de planificación establecidas, y en realidad cada proceso se puede planificar de varias maneras. Las políticas de planificación en procesos se pueden cambiar en tiempo de ejecución. Vean, estos algoritmos de planificación son muy parecidos a lo que la compañera mencionó más tardecito, pero vamos a ser más específicos en algunas cosas. Lo que es el Shared Order se encarga de examinar las prioridades dinámicas calculadas como combinación de las especificadas por el usuario y calculadas por el sistema. El Shared FIFO, que los procesos esperan en cola y se ejecutan secuencialmente. Se siguen calculando un cuánto de tiempo para cada proceso. El Shared RR, donde es muy parecido al FIFO, pero ahora cuando un proceso acaba, el tiempo lo cede al siguiente. Y el Shared J, donde se activa una llamada al asistente para hacer uso del siguiente proceso. Bueno, el shell de Red Hat está basado en Unix y en similares como GNU Linux. Pues mediante instrucciones permite aportar al intérprete que el usuario pueda comunicarse con el núcleo y por extensión ejecutando dichas órdenes, así como herramientas que le permiten controlar el funcionamiento de la computadora. Los comandos que aportan los intérpretes pueden usarse a modo de guión en ficheros ejecutables denominados shell script. De este modo, cuando un usuario necesita usar varios comandos o combinaciones de comandos con herramientas, escriben un fichero de texto marcado como ejecutable. El intérprete le traduce al núcleo para que la realice. Bueno, la administración de memoria. La memoria es uno de los recursos fundamentales para un proceso. El sistema operativo debe ofrecer la memoria a todos los procesos por igual, de una forma sencilla y uniforme. Al mismo tiempo, el sistema operativo debe tratar con el hardware real para realizar dichas funciones, aprovechándolo al máximo. Entonces, en este caso, el sistema operativo maneja algo que se llama Memory Management Unit, que sería el MMU, y se encarga de repartir los bits adecuadamente para el momento de hacer la paginación y el momento de hacer el mapeo. Entonces, en la parte de la paginación ofrece al proceso más memoria de la que hay físicamente disponible. Se emplea técnicas como por ejemplo la paginación, en la que se encarga de dividir los programas en pequeñas partes o páginas. Y en la segunda parte tenemos el mapeo de ficheros de memoria, donde se asegura una localidad o bloque de memoria para cada dispositivo externo. Para el licenciamiento tenemos una licencia GPL, que es la licencia pública general de la GNU. Es donde se conservan los derechos de autor, el copyright, y permite la redistribución y modificación según las leyes de GPL. En nuestro
En Red Hat Enterprise Linux es utilizada una licencia híbrida con una combinación de GPL con licencias comerciales. Tanto en Red Hat Linux como en Fedora se utiliza la licencia GPL para que no, o sea, siendo un software libre, nos tienen en cuenta que para que el copyright sea de una manera adecuada. Bueno, las ventajas del Red Hat es un software libre y no está restringido a ningún tipo de persona. Es robusto, estable, también rápido. Puede funcionar en máquinas sencillas, amplio soporte y gran cantidad de paquetes y utilidades. Multitarea, multiusuarios, multiplataforma y con soporte para virtualización. Las desventajas, la gestión de sistema completa, se necesita personal muy capacitado para mantenerlo, problemas de soporte con algunos periféricos y hardware. El soporte, aunque es amplio, es costoso. A la hora de instalarlo hay que conocer muy bien el hardware en el que se está instalando. Para la participación en el mercado de Red Hat encontramos que en el 2009 lideraba el 75% de todo el mercado comercial de GNU-GPL. Encontramos también otra información que en el 2011 se lideraba en 48% y luego lo seguían otras diferentes sistemas operativos. La participación en el mercado de este ha bajado ya que Linux se está basando mucho en Red Hat. Entonces tenemos las diferentes clasificaciones por los diferentes años. En el 2010 el Red Hat tuvo un 74% y estaba en el segundo puesto de las clasificaciones. Y lo iban siguiendo Google, Citrix, Salesforce, Microsoft, Adobe, Oracle, Swap y Nokia. Esto fue de la fuente de la misma página de Red Hat y también de Viva Linux. Bueno, nosotros digamos que actualizamos lo que es Fedora. La arquitectura de comparación a la Red Hat es muy similar. Entonces usamos VirtualBox. Digamos que no es como instalar Windows XP que es siguiente. Pero bueno, ahí vemos. El idioma. Bueno, y así sucesivamente hasta que lo virtualizamos y nos quedó lo siguiente. Y nos quedó el producto final, que es nuestro Fedora virtual.